Lo realmente relevante para esta charla es que Dan Buettner llega a la conclusión de que hay 5 zonas, él las marcaba en azul en el mapa, por eso se pasaron a llamarse las zonas azules, las 5 zonas azules. Una de ellas es Loma Linda en California, otra de ellas es Nicoya en Costa Rica, otra de ellas es Cerdeña en Italia, otra de ellas es Icaria en Grecia y la quinta es Okinawa, de donde viene la palabra Ikigai, que es japonesa, por cierto, ¿no? Entonces, en todas estas 5 ciudades, junto con tener una vida comunitaria de lazos de afecto muy importantes, o sea, destacaba el abrazarse, el acompañarse, el mantener relaciones de largo plazo, junto con una alimentación y un estilo de vida saludable, con poca tecnología, por eso hacen mucha actividad física, son pequeños pueblos, además no son grandes urbes. Todas comparten el que las personas tienen un Ikigai. Iki, propósito, gai, vida. Propósito de vida, ¿sí? Entonces, de ahí podemos decir, haciéndonos como la ingeniería inversa, si yo quiero tener una vida saludable, necesito encontrar un propósito en mi vida, ¿no? Si yo no quiero llegar a mi lecho de muerte y decir, ojalá hubiera vivido la vida que quiero vivir, bueno, tengo que esforzarme por vivir la vida que estoy llamado a vivir, porque ese es un llamado. No hay tradición de la humanidad de vuelta que no hable de la centralidad del propósito, ¿sí? El Buda decía, busca tu propósito, ese es el propósito de la vida, y una vez que lo encuentres, entrégate a él con todo tu ser, con toda tu pasión. Los que nacimos, ¿no?, en un entorno cristiano decimos primero el reino y después todo lo demás. El Bhagavad Gita, que es el libro más difundido del hinduismo en el planeta probablemente, está enteramente dedicado a la acción desinteresada, a hacer lo correcto independientemente del fruto de la acción. Es decir, no enfocarme, yo me acuerdo, yo estoy formado como ingeniero industrial. Aprovecho, muchos me conocen, pero muchísimos, hay muchos más que no me conocen por lo que veo en la sala, o por ahí algunos me ven así en mi humilde cuenta de Instagram. Pero mi nombre es José María Chaer. Me formé hace más de 35 años como ingeniero industrial. Hice una carrera ejecutiva de 30 años. Me apasioné por el fenómeno en las organizaciones de las personas y el sufrimiento de las personas en particular dentro de las organizaciones, ¿no? La famosa máquina de picar carne y ver la gente no caer a los costados mientras la máquina seguía. Y hasta que a mis 50 años dije, hasta acá llegué, y había hecho una linda carrera, había ocupado gerencias generales, había elegido pasarme una dirección regional para América Latina de recursos humanos para estar cerca acompañando a las personas. Me enfoqué, pobre, siempre la gente tenía problemas con el pago de sueldos, ¿sí? Porque yo no me gustaba esa parte, ¿no? La de pagar los sueldos, las transacciones, las compensaciones, pero me encantaba todo lo que tenía que ver con el desarrollo de las personas, el ayudarlas a navegar tiempos bastante complejos. Hasta que a los 50 dije, hasta acá, ya está, cumplí mi cuota con la corporación, ahora quiero hacer esto mismo, pero desde afuera. Y además darle rienda suelta porque me gustan mucho los temas de filosofía, de antropología, de espiritualidad. Así que esto de encontrar un propósito, les decía, lo van a encontrar en toda tradición, como por ejemplo, ¿no?, las que les mencionaba. También lo encontramos en el judaísmo, en el islamismo, pero como ejecutivo yo pude ver lo importante en mi propia vida. Cuántas veces yo he ido a reclamar aumento de sueldo diciendo me pagan muy poco. Yo estaba ahí descontento porque hago un montón de trabajo y me pagan muy poco, pero me estaba engañando. Después vi un montón de gente venir a mi escritorio como director de recursos humanos con el mismo argumento, pero me estaba mintiendo como
a un niño, porque en realidad mi reclamo era, estoy haciendo un montón de trabajo que no me gusta, no hay plata en el mundo que me compense esto, pero no lo sabía decir en ese momento, ¿no? Porque es difícil conectar con mi propósito. Hay todo un sistema educativo, todo un sistema sociocultural que nos entrenó desde muy chiquitos a hacer lo que se espera de nosotros. Y si yo quiero hacer algo que me gusta y disfruto, soy un egoísta de mierda. Me ocupo solo de mí. No, está muy mal. Vos tenés que hacer lo que mamá y papá te dicen que está bien, lo que la maestra te dice que está bien, lo que... Hubo un tipo muy interesante que falleció en la pandemia, pero no de COVID, lamentablemente de un cáncer, y relativamente joven, a sus 73 años. Se llamaba Ken Robinson. ¿Alguien escuchó a Ken Robinson? Ken Robinson es un tipo que dedicó su vida a la educación. Y él dedicó su vida en gran parte, su obra, hay muchos videos de él en YouTube, libros. El libro se los recomiendo muchísimo, la obra cumbre de él se llama El Elemento, ¿no? Habla de, todo se trata de encontrar nuestro elemento. Nuestro Ikigai. Y él documentó muy lindo cómo el sistema educativo parece que se enfocó, ¿no?, en deseducarnos de los talentos naturales como la creatividad, la espontaneidad. Documenta en su libro El Elemento un estudio de la NASA, muy célebre por cierto. Ellos, para detectar el talento y el potencial, hicieron un estudio de niños hasta sus 25 años. Se tomaron 25 años y siguieron a los niños hasta sus 25 años. Y descubrieron que los niños, todos, prácticamente nacen con potencial de genios, midiendo términos, ¿no?, ciertos parámetros de inteligencia que usaban en su trabajo. Para los 25, un 2-3% creo que quedaba con esas condiciones. El resto lo perdemos, se nos duerme. Se nos duerme porque, bueno, empezamos. ¿Cuál es la necesidad humana más básica? ¿Alguien se anima a decirme? La necesidad humana más básica. Alimentarse, sí, desde Maslow sí. La salud mental también, coincido. Hay una que la supervivencia. Bien, todas para mí son correctas. Para mí hay una, no solo para mí, yo creo que si hacemos, doble clic, para que, por ejemplo, la alimentación es básica para que el cuerpo físico sobreviva. Ahora, desde el punto de vista de salud de mi ser psicofísico, ¿no?, es ser amado. Es ser amado, es sentirme amado. Entonces, ¿cómo no voy a estudiar matemáticas y sacarme, pasar las pruebas? Si no, no me va a querer mi mamá, no me va a querer mi papá. ¿Cómo no voy a ser alguien que sea de ayuda si no me van a querer? En algún caso puede ser, si yo no me valgo por mí mismo y demuestro fortaleza, nadie me va a querer. En otro caso puede ser, si yo no traigo el boletín con 10 siempre y lleno de logros y premios, nadie me va a querer. Y así vamos desarrollando algo que se llama nuestro ego o personalidad. Que increíblemente, ¿no?, se origina en el miedo. El miedo nos lleva, el miedo a no ser amados. Y vamos construyendo nuestra personalidad a partir de ese miedo de no ser amado. Entonces nuestra personalidad desarrolla un cierto pequeño desvío, ¿no? Una pasión y ciertas características, ¿no?, que puede ser, los antiguos las llamaban, ¿no?, y de ahí se origina esa famosa lista de 7 pecados capitales: la vanidad, o la envidia, o la gula, o la lujuria. Me voy metiendo porque el Ikigai, ¿no? Acá tengo que hacer una aclaración. Si alguien venía y esperaba que yo tenga una app que entraba en peso, altura, lugar de nacimiento y te doy el Ikigai, no, les aviso, es un trabajo de toda la vida. Algunos nacen, en este caso no hablo en plural, algunos nacen desde muy jóvenes conectados con su propósito. Creo que así es el universo. Hay
gente muy bendita, pero mucha de esa gente también tiene otra enorme cantidad de sufrimientos, ¿no? Pero la mayoría de nosotros nos vamos desconectando de nuestro propósito. Nos vamos desconectando de nuestro propósito, ¿por qué? Por miedo. Por eso entonces surge la verdadera noción de pecado, ¿no? Para los contemplativos, pecado no es faltar a los 10 mandamientos o a una lista de supermercado de cosas que hay que cumplir. Pecado es apartarme del amor esencial. La palabra griega es amartia, y amartia habla de, ¿vieron el blanco? En vez de pegarle en el centro, me desvío. Me voy desviando, ese miedo, por un tiempo funciona, ¿no? A mí me gusta cuando yo les cuento, doy un programa tanto a consulta individual como en cursos en Fundación Columbia, donde soy docente. Y digamos, tras la definición de Ikigai, que todos creo que ya se las compartí, la comprendieron, nos introducimos no en esa definición técnica que muchos de ustedes habrán visto en el stand nuestro está de Ikigai, ¿no? Lo que amo hacer, la intersección de lo que amo hacer con lo que soy bueno haciendo, con lo que de esas dos, ¿qué me pueden pagar para mi sustento? Y de todo eso, ¿qué queda que le sirva al mundo? Es muy linda. Entonces yo salí, la primera vez que la vi, dije, qué bueno, hago los circulitos y llegué, ¿qué amo hacer? Y me quedé un buen rato rascándome la cabeza porque no estaba tan seguro qué amo hacer. ¿Ustedes tienen clarísimo lo que aman hacer? Digamos que no es tan claro, ¿no? O sea, es humano. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron a conectar con lo que amamos. Nos enseñaron, aprendimos a conectar con lo que hay que hacer. Para una sociedad que fija un montón de valores en pos de la civilización, en nombre de la ciencia, la civilización y el progreso, y así nos tienen con el planeta a punto de colapsar, ¿no es cierto? Lindo. ¿Será que hay que rever, no? Un poco. Yo estoy por ese camino, que creo que hay cosas que sirvieron en un momento, pero nos pasamos de rosca. Sí, ahora hay que volver un poquito, hay que balancear. Entonces, inevitablemente caemos en el autoconocimiento. Porque si no sé qué amo hacer, mucho menos sé lo que amo hacer y además soy bueno haciendo muchas veces. Entonces, al caer en el autoconocimiento, yo a los consultantes o participantes de los programas les ofrezco que lo hagan con la herramienta que más les guste, ¿no? Aquí, en Expolística, hay un montón. Astrología, tarot, se aprende mucho de uno mismo con las constelaciones familiares. Pero yo trabajo con una en particular que hace mucho la empleo, la amo profundamente y además que me he certificado en ella, me trabajo todo el tiempo con esa herramienta y acompaño a otros en el trabajo, que es el Eneagrama. ¿Escucharon hablar del Eneagrama de la personalidad? Porque el Eneagrama está buenísimo. Más allá de todo su enorme sustento filosófico y espiritual, tiene cosas muy accionables y prácticas. Por ejemplo, si yo sé que soy eneatipo 2, ayudador, tríada emocional, y alguien, un mandato familiar, me metió en la cabeza que tengo que ser CEO de una compañía, ¿no? Y despedir masivamente gente y amasijar gente por un resultado, mejor que me vaya olvidando de eso, porque va contra cada fibra de mi ser. ¿Se comprende? Entonces yo ya sé que si soy eneatipo 2, estoy siendo muy básico, el eneagrama también es un camino de toda la vida. Pero si soy eneatipo 2, mejor que siga medicina, enfermería, que sea coach, que sea, no sé, algo que ayude al prójimo. Y que trabaje mi orgullo, porque detrás de ese salvador y redentor de la humanidad que quiere ser el 2, hay un orgulloso que se cree Batman, ¿viste? Que él puede, claro. Es así. ¿Quién puede salvar a la humanidad? Cristo. No sé. Entonces, la única verdad es que nos salvamos, que encontrar la respuesta a nuestra vida es algo que ocurre de adentro para afuera, no de afuera para adentro. El único trabajo indelegable es el trabajo interior. Y les digo más, el único trabajo es el interior. Llega un momento que tenemos esa claridad. Pero lo que sí está claro
es que el trabajo interior, nadie, no le podemos decir a nuestro asistente que lo haga, no le podemos decir a nuestra vieja, a nuestro hermano, es nuestro. Y podemos elegir no hacerlo. Podemos elegir no hacerlo. Pero dicen que la poesía es el lenguaje del alma, así que voy a citar a otro poeta que aparece en... ¿Se acuerdan de la película La Sociedad de los Poetas Muertos? Con Robin Williams. Se llama Robert Frost, el poeta americano, y dice en unos versos, se abrieron, me quedé mirando dos caminos, ¿no? Un camino era todo planito, hermoso, parecía fácil, y el otro era un despelote, todo el pasto crecido. Me quedé un rato mirando y finalmente nunca voy a saber por qué, pero decidí tomar el camino menos elegido y menos transitado. Y eso hizo toda la diferencia, termina el poema diciendo. Nunca me voy a arrepentir, eso hizo toda la diferencia. No es una oda al masoquismo, es una oda a luchar por ser, aunque sea diferente yo, celebrar la diferencia. Hay profesiones, y acá hay dos de mis hijos, que no existían cuando yo empecé a estudiar, ¿entienden? Y la están haciendo ellos. Ah, no, pero ¿cómo voy yo? Yo me recibí ingeniero, ¿cómo voy a trabajar en marketing digital? Ah, no, yo soy contador, ¿cómo voy a ser coach? No puedo, para eso me metí 6 años en económicas. Hay muchas creencias limitantes. Entonces a mí me gusta trabajar y los aliento. Encontrar el Ikigai no es muy romántico que digamos es muy importante, central. Recordemos a Viktor Frankl, ¿se acuerdan de este psiquiatra austríaco que se morfó 2 años de Auschwitz, vio morir a toda su familia allí? Y llega a la conclusión que el ser humano puede resistir cualquier adversidad si tiene un propósito en la vida. Su propósito era algún día estar en el anfiteatro en Viena frente a un montón de alumnos explicándoles qué es lo que hace a un hombre invencible ante la adversidad. Y eso lo mantuvo vivo en Auschwitz, el poder llegar a compartir toda esa experiencia y cómo él sobrevivió a las peores atrocidades. Si no leyeron su libro, es muy cortito, es maravilloso, se llama El hombre en búsqueda del sentido. Se los recomiendo mucho que lo lean. Y mi Ikigai tiene que ver con ayudar a las personas a desarrollarse, a vivir la vida que están llamados a vivir, porque el camino es solo transitable por uno mismo, es uno mismo, pero como el maratonista, vieron que hay cada tanto uno que les da bananas, otro que les da agüita. Bueno, yo vengo a ser ese, el que está al costado, ¿no? Pero el maratonista son cada uno de ustedes. Pero ese es mi propósito. Les agradezco mucho, abro para preguntas y respuestas sobre el tema Ikigai. Y bueno, nada más que eso. Gracias de nuevo. Si alguien tiene una pregunta, le acerco el micrófono. Y si no alcanza el cable, le pido que se acerque. Sí, Silvina. Creo que te voy a pedir de vuelta que te acerques un cachito. Perdón. Habló del eneagrama. Alguna vez me habrán dicho de qué se trataba, pero nunca supe bien cómo emplearlo, cómo usarlo, cómo se saca el número. ¿Cada persona tiene un diferente número? Muchas gracias. Muchas gracias porque me encanta responder esta pregunta. Pero es muy buena, ojalá que les sirva a muchos también. Mirá, el eneagrama tiene un origen muy antiguo como herramienta. Se la rastrea incluso al Tíbet 5.000 años antes de Cristo. Mayormente Babilonia, unos 2.000 años antes de Cristo, y finalmente la utilizan mucho los primeros cristianos
y los cabalistas y la rama mística del Islam como el sufismo. Por mucho tiempo permanece como algo ahí, hasta que Georges Gurdjieff, en fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la recupera. Oscar Ichazo, un señor boliviano que vivió en Buenos Aires mucho tiempo, desarrolla como todo un modelo de estudio de la personalidad humana a partir del eneagrama, y él lo difunde muchísimo. Un discípulo de él, Claudio Naranjo, formado en Harvard, maestro en Esalen, una escuela de espiritualidad y conciencia en el oeste de los Estados Unidos, en California, lleva una vida ahí desarrollando el eneagrama y comienza a tomar popularidad, sobre todo con unos autores que se llaman Rizzo y Hudson, Helen Palmer, y muchos autores. Hay muchísimos libros hoy en día, por suerte, que los empezaron a introducir en el estudio de la personalidad, no ya en el plano tan místico y espiritual, sino más accionable. Y esa es realmente para mí la belleza del eneagrama, que es muy accionable. Dicho esta introducción, es una herramienta que tiene, digamos, cada ser, partamos de esta base, cada uno de nosotros es irrepetible, único, y nadie me puede encasillar en un eneatipo, en nada, nadie me puede encasillar en nada, ¿ok? Pero hay ciertos patrones que más o menos algunos compartimos y tienen que ver con nuestra infancia, mayormente, con nuestras primeras experiencias existenciales, ¿sí? Entonces define 9. Y son 9 que son el número 1, el perfeccionista, el número 2, el ayudador, el número 3, el triunfador, el número 4, el artista o el individualista, el número 5, el observador o el observador o el académico, ¿sí? El número, hay distintos autores que le dan distintos nombres a los arquetipos, pero cada uno denota una cualidad de la persona. El número 6, que es el leal o el abogado del diablo, le dicen algunos, la persona que evalúa siempre dos opciones. El número 7, que es el disfrutador de la vida, el epicurio, el entusiasta, lo llaman otros. El número 8, que es el jefe o el desafiador. Y el número 9, que es el pacifista. Desde la mirada sistémica del ser humano hay 3 centros de inteligencia: mental, emocional y visceral, ¿sí? Entonces, eneatipos 2, 3 y 4, tríada emocional. 5, 6 y 7, tríada mental. 8, 9 y 1, tríada de la acción, de la tripa, ¿eh? Entonces, ¿cómo puedo saber mi eneatipo? Rizzo y Hudson, primariamente hay otros, pero Rizzo y Hudson desarrollaron un test en línea. Googleen test de Rizzo-Hudson del eneagrama y lo van a encontrar, un link donde entran y contestan 135 preguntas, muy aburridas, muy sencillas, pero que tienen que ver algo así como: cuando entro a una fiesta me gusta ser el centro de la fiesta, siempre me aíslo en las reuniones sociales, en fin, un montón de preguntas que tienen que ver. Cuando voy a resolver un problema me gusta resolverlo rápido, ¿viste? No paso a la acción rápido. Entonces sí, te va a dar, si alguno está formado en sistemas, sabrá lo que significa proxy. Un proxy es una aproximación, ¿no? Me va a decir, y lo más probable es que sea ese, pero no es seguro. No es 100% seguro. La única manera de conocer tu eneatipo posta a posta, digamos, es la autoobservación, o sea, formarte mínimamente. Basta con leer por ahí el libro de Rizzo-Hudson de eneagrama o un resumen en Wikipedia de eneagrama y autoobservarte a ver qué eneatipo sos. Si sos, lo primero que uno va descubriendo es si es una persona con más emoción, si es una persona más emocionalmente centrada en los sentimientos, ¿no? Los que decidimos ¿a dónde vas? Y donde me sienta mejor, ¿viste? ¿A dónde vamos? ¿Al cine? Y no sé dónde la voy a pasar mejor. El otro, que es más práctico, ¿no? Dice, no, vamos a ver la de Rambo porque a mí me gusta la acción, ¿no? Ese tipo de autoobservación me va permitiendo ver por lo menos en qué tríada estoy y luego haciendo, ¿no?, la sintonía fina de esos 3 posibles eneatipos, cuál es el mío.
la verdad que puede ser un trabajo que de mínima, si lo quiero saber así, 1 año. El test te pone en la puerta de entrada, digamos. Es como si estuviera jugando al golf y me pone a 1 metro del hoyo, pero después tengo que ir arrimándola hasta con mi propia autoobservación. De vuelta, para mí al menos, lo que es autoconocimiento es indelegable, es trabajo personal. Y el eneagrama es un camino de trabajo personal. Les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, ¿qué puedo sacar? El perfeccionista es de la tríada de acción, ¿sí? Es el 1. Lo nombro porque es el 1. Es una persona que está muy, muy resolutiva, pero que su herida de la infancia, ¿no?, es que recibió consistentemente el mensaje: nunca vas a ser suficientemente bueno. Si venía con 10, olfa. Venía con 8, ¿y por qué no 10? ¿No? Y hay, digamos que creo que todos hemos disfrutado de nuestro propio maravilloso hogar disfuncional, entonces todos tenemos casos como ese, ¿no? Padres que es de locos, pero uno va aprendiendo que para ser amado tiene que ser todo perfecto. Entonces vieron a veces en la profesión docente encontramos ¿no?, el maestro que todo tiene que estar perfectito y que te enseña caligrafía, y si le torciste un palito se pone muy furioso, porque la ira es el tema a trabajar en el 1. Entonces, ¿cuál es el camino del 1? Bueno, profesiones típicas del 1, auditores, gente que hace normas IRAM, normas, ¿no?, que le encanta normar, todo aquel que le gusta, ¿no? Yo sé que hay algunos unos que se están sonriendo por acá, pero la gente que le gusta normar, que todo tenga un cierto estándar de perfección, pero que al fin y al cabo es mi estándar de perfección. El 1 tiene que aprender a ver lo perfecto en lo imperfecto, si no la ira se lo consume, ¿sí? Entonces decimos en la teoría del eneagrama, en el cuerpo de conocimiento del eneagrama, que el 1 necesita parecerse un poquito más al 7, que es el epicurio, el que se toma todo más light, ¿no? Es su camino de integración, digamos. Y su camino de desintegración es cuando entra en la furia envidiosa, ¿sí?, del 4. El 4 es el artista que tuvo, digamos, o sea, la personalidad está caracterizada por alguito de envidia, ¿no? Todo el mundo la tuvo más fácil que yo, a mí la vida me maltrató, pero voy a demostrarles que soy, y ahí nacen los Charly García o la Renata Schusheim, ¿sí? Me están haciendo señas que ya tenemos que ir cerrando, pero que te quedó claro, Silvina, igual. Hay uno, creo que les dieron un papelito, y si no, pasen por el stand. Estamos con un stand, si quieren charlar, estoy ahí para charlar con ustedes. Y si querés más del eneagrama, seguimos charlando por teléfono, por Zoom o como te guste, ¿sí? Bueno, les agradezco muchísimo. Espero que les haya sido útil. Gracias.